Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Están ustedes comenzando a escuchar un episodio más de estreno aquí en Cine Garage y en Puentes. Una bellísima mañana de invierno en la Ciudad de México. Lo digo por el sol, no por la contaminación, ¿no? Hay mucho sol, aunque el viento está frío. Y justo en ese ambiente es que estamos en la cabina pequeña de Puentes, producidos esta vez por Aldo. Mitzi nos abandonó por esta ocasión. Aldo está heroicamente en los controles. Y vamos a hablar de una película que no quiero que pase desapercibida, porque además su director ha tenido muy mala suerte en México, o al revés, el público ha tenido muy mala suerte con Jeff Nichols. Es decir, lo han ignorado olímpicamente cuando en realidad deberíamos haber visto todas sus películas, porque curiosamente todas sus películas se han estrenado en México. Y aquí se le ha dejado pasar de la manera más cruel, vil e ignorante, porque en realidad creo yo es uno de los directores más interesantes que tiene Hollywood en estos momentos. Y viendo además lo que ocurrió con Loving, que es la película que vamos a comentar ahora, que está nominada al Oscar, no quería dejar pasar la oportunidad. Antes de darles esos detalles y después de haberles dado la bienvenida a este episodio de estreno con una bonita semana de retraso, porque ahora también lo vamos a explicar, quiero darle la bienvenida a Sergio Huidobro, que viene directo de Canal 11, en donde su programa está causando revuelo entre la comunidad cinematográfica, especialmente porque ahí hay gente joven que sí sabe de cine, no como en otros lados. Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias. Esperamos causar tanto revuelo en el 11 como en Cine Garage. Aquí andamos, día. ¿No? Ya sabes, para lo que necesiten, el día que quieran venir y hacer un crossover. Muchísimas gracias, claro que sí. Ahí avísale a Jean-Christophe. Pueden venir acá a hacer un programa y nosotros, si quieren o si se puede, podemos ir allá a hacer otro. Supuesto, como intercambio nada más. Antes de seguir, ¿a qué hora es el programa? Ahora es 11 TV, no es Canal 11, ¿verdad? Ahora es 11 TV, pero bueno, sí sigue siendo el Instituto Politécnico Nacional. Claro. Es todos los jueves a las 7:30 de la noche. Se llama Mi Cine, Tu Cine. Lo pueden ver directamente en televisión o en YouTube los programas completos 1 o 2 días después. Claro. Y el otro día estaba yo escuchando revisando una encuesta. En México, el Canal 11 está en segundo o en tercer nivel de credibilidad en el país. O sea, es uno de los canales de televisión, de los pocos que quedan, canales reales, quiero decir, ¿no? Porque los otros se la viven reviviendo y refriteando series. Sí, claro. Entre el 22 y el 11 se llevaban ahí el 1-2 o el 2-3 de los canales con más credibilidad en México. Entonces, mira, no conocía ese dato. Sí, no sé si para variar los ratings correspondan, pero a nivel credibilidad el 11 está muy bien posicionado. Entonces, justo ahí es donde se realiza Mi Cine, Tu Cine, jueves a las 7:30 de la tarde. Jueves a las 7:30. No es común en México que los ratings sean equiparables a la credibilidad, pero... Ya lo vimos, si no tendríamos el gobierno que tenemos. Pero ese es otro tema, ese es justo otro tema. Y pues bueno, le invité, como ustedes saben, Sergio es una voz confiable en la crítica de cine, de las pocas voces confiables en la joven crítica de cine. Hay por ahí otros 2 o 3 y hay otros 35, 40 que pues ni para voltearlos a ver, pero sí todavía hay esperanza. Y pues aquí tendrán su espacio cada vez que ellos lo prefieran. Loving, mi estimado Sergio, ¿estás de acuerdo conmigo, número uno, en que Jeff Nichols es un director importante o a ti no te gusta? Sí, y estoy de acuerdo más todavía en lo otro que decías, en la subrepresentación que tiene Jeff Nichols en el gusto del público, si lo quieres llamar así. Creo que no es una cosa exclusiva de México, de la respuesta del público mexicano. ¿Es universal? Pues mira, Jeff Nichols es un director que ha sido muy bien tratado por el Festival de Cannes.
Ha tenido 2 de sus 5 películas, 2 han estado en competencia y 2 en la quincena de realizadores. La otra nada más porque estrenó en Berlín, sino también habría entrado seguramente, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, los grandes premios de la temporada que estamos atravesando ahora, los Globos de Oro, los Oscar, los BAFTA, lo han ignorado de una forma muy notoria en ausencia, digamos. Sí, porque ni siquiera lo voltean a ver. Ni siquiera lo voltean a ver. Decías que Loving está nominada a los Oscars actualmente, lo cual es parcialmente cierto porque tiene una sola nominación como pero es una mejor nominación actriz. importante. Muy importante. Tomando en cuenta, número 1, que, pues bueno, en realidad es el personaje central de la película. Ahora entramos a detalles. Número 2, después del Oscar So White, yo creo que un poco la academia estaba buscando entre el pretexto y la oportunidad para poder empezar a nominar actrices que no fueran que no fueran sajonas, digamos, sí, ¿no? Claro. Y encuentran una estupenda oportunidad con Ruth Negga, que hace un muy buen trabajo en Loving. Es una de las categorías más peleadas. Y no solo una de las más peleadas, este año es una de las menos cantadas, podría decir yo. Estoy de acuerdo. Si bien todo mundo estamos apostando por Isabelle Huppert, con él, que ya no sé si está en este fin de semana o no. El 10. El 10, hasta bueno, el otro. eso se nos dijo. Podemos programar de una vez un programa sobre él. Sí, por supuesto. Está Ruth Negga por Loving. Está Natalie Portman por Jackie, que, pues bueno, podría, pero tampoco es un hecho. Está Emma Stone por La La Land, que ya ganó en el sindicato de actores, lo cual suele corresponderse con el Oscar más allá del Globo de Oro. Y está Meryl Streep, que lleva 20 nominaciones en su vida, pero no ha ganado 20 premios. Entonces es probable que la dejen otra vez con las manos extendidas. Entonces es según yo, sin ser el experto, ya vendrá Rafa Sarmiento a decirnos cómo va el asunto. Claro. No la veo tan cantada. No, yo tampoco. Y en consecuencia me hace valorar todavía más esa única nominación que tiene Loving al Oscar. Sí. En cuanto a esta polémica de los Oscars So White, que este año es algo así como Oscar So Black, sí. la abundancia de sí. nominaciones negras es ahora no apabullante. sabemos si las nominaciones hacia los afroamericanos son prácticamente gratuitas, muchas de ellas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, en el caso de Loving, creo que en el mundo ideal que yo a veces habito, las nominaciones que está acaparando, por ejemplo, Talentos Ocultos o Hidden Figures, sí, o incluso algunas de Fences, la de Denzel Washington, sí, creo que bien podrían haber estado ocupados por Loving con mayor justicia, si nos íbamos por el lado de la equidad racial y de la justicia de este tema. Incluso por el tema. Incluso por el tema. No, porque de alguna forma las 3 películas están hablando, cada una cada una con una profundidad diferente, están hablando del mismo tema, que es la inclusión de los afroamericanos en la cultura norteamericana. ¿Estás de acuerdo que Moonlight va un poquito por otro lado? Sí, Moonlight se alimenta de esa problemática, pero su historia es así completamente diferente. Sí, no va por ahí también. Si alguien tiene dudas, Sergio y yo hicimos... ¿Fue contigo que hice Moonlight? No. ¿O lo hice con Aureli? Yo creo que con Aureli. Lo hice con Aureli, perdón la confusión, pero es que, señoras y señores, estamos llegando casi a los 500 episodios de Cine Garage. Ustedes perdonarán si de repente se me barre como ahora. Hice un episodio con Aureli Dupir sobre Moonlight, entonces ahí los referenciamos. Pues bueno, Loving es ahora te digo, la 5ª película de Jeff Nichols. Este director que ya dijimos, por alguna razón el público mexicano ha ignorado, la cartelera también lo ha ignorado, porque aunque se han estrenado sus películas, siempre está ahí como oculto en horarios raros, ¿no? Como que los exhibidores no acaban de entender la propuesta de Nichols, como que los distribuidores tampoco saben vender sus películas, ¿no? En esta necesidad de quererlos meter o en la comedia romántica o en el drama o incluso en la ciencia ficción como es Midnight Special. No saben en realidad de qué está hablando Jeff Nichols. Ahora, si a mí me preguntaran, si a mí llegara y me dijera una distribuidora, oye, ¿qué tipo de películas hace Jeff Nichols? Yo solamente podría decir que hace películas inquietantes. Sí. O sea, es lo único que yo podría decir, porque Shotgun Storms no se parece nada a Take Shelter, que no se parece en nada a Mod, que por supuesto no se parece en nada a Midnight Special, que no tiene nada que ver con Loving. Bueno, yo diría que hace películas inquietantes con Michael Shannon. Claro, ese es el único eje. Sí, no, son los únicos, las únicas constantes. Claro.
que no es poca cosa. Número uno, Michael Shannon, otro actor un poco menospreciado también por la industria y por el público, siendo que está en todos lados, Claro. ¿no? Y hacer películas inquietantes con temática completamente diferente no es sencillo, ¿no? Que tu firma esté más allá del género o de la sinopsis de tus películas, lo hacen muy pocos directores, y normalmente los directores que lo hacen acaban siendo los directores que cambian o por lo menos definen el rumbo del cine en su época, ¿no? Lo tenemos no lo estoy poniendo al nivel porque no voy a comparar las cinco películas de Nichols con la filmografía de Woody Allen, por ejemplo, o con la de Scorsese o con la de Hitchcock. No está al nivel todavía, pero creo que está volteando a esos directores para decir, a ver, mi sello, incluso Spielberg, mi sello no está en las historias, sino en cómo cuento las historias, ¿no? Y hay que decir además que dijiste su quinta película, pero él tiene 37 años. Es su quinta película, la primera la hizo cuando tenía como 26, En 2007, 25, algo 2007, así. sí. Hace 10 años. Es un director jovencísimo y ya prolífico y ya con una voz propia, lo que no es cosa menor, ¿no? No es cosa menor, especialmente cuando del otro lado tenemos a gente como Javier Dolan, ¿no? Que es que al nivel está haciendo más o menos lo mismo en cuestión de ser joven y tener una filmografía, pues se dice más o menos sólida, y que para mí está sobrevaluado. Sí. ¿No? O sea, Javier Dolan, ese sí está imitando los movimientos de otros directores, no los está asimilando, los está imitando, y por supuesto le está lanzando el flash a mucha gente que pues no ha visto o no tiene las referencias suficientes para saber qué es lo que se está robando Javier Dolan para hacer una, y voy a entrecomillar, impresionante carrera, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, sí me duele un poco que todo mundo esté volteando hacia Javier Dolan y que muy poca gente esté volteando a ver a Jeff Nichols. Y es muy curioso el paralelo, porque volviendo a lo que decíamos primero, los dos son cineastas jóvenes consentidos de Cannes. Sí. Son cineastas que han sido arropados y germinados por este gran festival. Sin embargo, a Dolan se le nota más en este mal sentido que tú acabas de señalar, ¿no? Nichols es alguien que camina más con su propio pie a pesar de estar arropado por un festival de ese tamaño. Ajá. Y Dolan lo sacas de Cannes y ya no funciona. No funciona. Ya no funciona. Y si vamos a comparar, Dolan tuvo su primer largometraje en 2009, 2 años después de Nichols, es decir, son completamente paralelos. Uh-huh. Y si quitamos los cortos que ha hecho y la película que está postproduciendo ahora, tiene 6 películas, una más que Jeff Nichols. Uh-huh. O sea, tampoco está tan lejos, ¿no? Aunque Nichols ya está en la siguiente, así que... Sí, no, Nichols también ya, pero, o sea, los dos tienen su siguiente, Sí, ¿no? Pero, sí. pero en esa siguiente, Dolan todavía tiene una más, aunque bueno, tiene un par de tomadas de pelo como de esto es solo el fin del mundo, según yo. Ya la platicaremos algún día. Algún día, si ustedes quieren. No sé, a mí me gusta empezar la revisión de la filmografía de Jeff Nichols a través de Take Shelter. Shotgun Stories, como una ópera prima, tiene muchos defectos. Sí, ¿no? es la más débil. Es una película muy, muy débil, ya está Michael Shannon ahí, y es posiblemente la menos recordada en la cartelera mexicana. Pero Take Shelter, que estuvo en el Festival de Morelia, ¿no? que se pudo ver ahí, que es una película muy inquietante, que es una película muy emocionante, en donde entra desde la ciencia ficción hasta el thriller psicológico. Se me hace una película que debimos haber visto más en México, y si no me equivoco está en Netflix. Creo que sí. Creo que es muy probable que esté en Netflix, entonces esto, además de ser un episodio de estreno, les puede funcionar para hacer una pequeña retrospectiva de la filmografía de Jeff Nichols, que escribe y dirige sus propias películas, que creo que es algo que hay que apuntar, Sí, ¿no? sí. A diferencia de otros directores que a veces se ayudan de guiones o se asisten con gente que les escribe el guión, Jeff Nichols sí hace sus guiones. Y todas las 4 primeras están basadas en ideas propias. Sí. Son historias, son inquietudes, son obsesiones de él. Loving, de hecho, es la primera película donde él está recurriendo a materiales externos, a una historia ya muy reporteada, a fuentes externas, digamos. Sí. Es la primera vez que Nichols hace esto, que se mete... También es su primera película de época, por ejemplo. También sí está ambientada en los 50.
En el 58. En el 67. En el 67. En el 67. Lo que es más, le da a la película un aire aterrador, inquietante, en un sentido diferente a las películas previas de Nichols, ¿no? Ajá. Yo pienso que esto que vemos en la película, ahorita vamos a entrar en el tema y en los personajes, sucede en 1967. Mi mamá tenía 12 años, creo, los Beatles sacaron el Sgt. Pepper ese año. O sea que una película tan de época no es, ¿eh? Está hablando de cosas bastante más cercanas de lo que quisiéramos. Claro. Ahora vamos para allá. En cambio, es que me gustaría un poco recapitular sobre su filmografía. En cambio, Take Shelter es casi atemporal. Sí. ¿No? Sí. Y es una historia. ¿Se acuerdan ustedes el momento en el que se volvió a filmar el Arca de Noé? La hizo Darren Aronofsky. Y que todo el mundo lo criticó. ¿Cómo el Arca? Qué fea le quedó. Según yo no le quedó tan fea. Pero es la misma historia de Take Shelter. En muy pocas palabras, ¿no? Un hombre que es así. Michael Shannon, por supuesto. De repente, en el medio oeste norteamericano, empieza a construir un búnker porque escucha voces y ve avisos en la naturaleza y en la forma de ser de las personas que lo rodean, en una comunidad muy pequeña en Estados Unidos, de que se acerca el fin del mundo, de que se acerca por lo menos una catástrofe, ¿no? De la que él tiene que protegerse y en consecuencia quiere proteger a su familia, y entonces hace todo lo posible, desde endeudarse hasta, creo que se roba un tractor, o por lo menos lo toma prestado, para construir un refugio, como los refugios antinucleares de la Guerra Fría, en donde supuestamente él va a salvar a su familia. Y el cabrón de Jeff Nichols nunca nos cuenta si esto era verdad o no. O sea, nos cuenta todo el proceso, ¿no? Toda la paranoia de este hombre que va creciendo, y el final es completamente abierto, lo cual la convierte más en un thriller psicológico con tintes de cine apocalíptico y casi de ciencia ficción. ¿A ti te gustó Take Shelter? A mí me gustó mucho, y bueno, piensa que el personaje de Michael Shannon, cuyo nombre de ficción no recuerdo ahorita, se llamaba Curtis. Curtis se pasa toda la película construyendo un búnker enorme para meterse con Jessica Chastain. ¿Quién lo va a culpar por eso? No, pues nadie. ¿Qué importa si está loco o no? Sí, exactamente. Y si alguien sabe quién es Jessica Chastain ahora, en ese momento casi nadie sabía. Casi nadie sabía quién Ni era. Michael Shannon. No. Entonces hay que agradecerle otras cosas al señor Jeff Nichols. A mí me encanta Take Shelter. Es la película ideal, la película soñada de un tipo que se aventó todas las temporadas de La Dimensión Desconocida. Sí. Y que además es un gran cineasta. Además, porque en ese aspecto se acerca a La Dimensión Desconocida. Hay directores que lo hacen de una manera más obvia y se vale, ¿no? Porque hay una admiración distinta hacia el espíritu de La Dimensión Desconocida, y pues en consecuencia hacen películas incluso más alocadas en el tono, lo voy a decir así. Take Shelter es tremendamente realista, pero conforme la película va avanzando, va perdiendo esa realidad y nos mete en un estado de inquietud, nuevamente, en donde nos va a dejar volando. No es una película muy cruel con el espectador, mucho, porque cuando crees que te va a decir si lo que está pasando está dentro o fuera de la cabeza de Curtis, te dice, pues no te voy a responder, ¿no? Sí. Eso te toca a ti. Y es una película en ese sentido mucho menos referencial de lo que son, por ejemplo, las de J.J. Abrams. Claro. Lo que creo que es un punto a favor de Nichols. Pues que lo que hace Abrams en Super 8, por ejemplo, en Super 8 o en Avenida Cloverfield, es mucho más obvio. Que sí son referencias un poquito más a la Stranger Things, que están todo el tiempo recreando el espíritu de esta época, y Nichols no. Es obvio qué es lo que vio antes de hacer su película. Es obvio cuando ves la película, no mientras ves la película. Exactamente. Y para cineastas como JJ, lo obvio es mientras ves la película, y ya cuando la ves dices, ok, ya puedo ver si me gustó la historia o no, pero mientras veía la película, yo sabía que esto era E.T., que esto era Stephen King, que esto era Spielberg, Sí, ¿no? es un juego de trivia. Exactamente, y Nichols no, Nichols juega siempre por el otro lado. Entonces, si no han visto Take Shelter, los invito encarecidamente a que lo hagan. Es una película muy inquietante, es una película muy interesante, y es una película que de nuevo los va a dejar llenos de preguntas y de dudas. Sí. Ok. Luego viene Moth, que aquí se llamó El niño y el fugitivo. El niño y el fugitivo. Hagan ustedes el favor. Moth, que puede ser traducido, es el apodo de uno de los personajes, pero pues puede ser también traducido como fango. Como lodo. Como lodo, fango, ¿no? Entonces, aquí Michael Shannon hace un papel secundario,
pero está presente. El papel central le pertenece a Matthew McConaughey, que es el famoso Maude, y a un niño que se le pega por ahí durante la historia. ¿Qué ibas a decir de Maude, mi estimado Sergio, que te interrumpí? Que no te preocupes, que creo que es mi película favorita todavía de Jeff Nichols. Es una película más sutil, ¿no? Es una película que me gusta muchísimo. Y cualquier persona, por ejemplo, que alguna vez en algún punto de su vida se haya enamorado de los libros de Mark Twain, por ejemplo, de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer, la referencia otra vez es inevitable, pero nunca explícita, ¿sabes? Exacto, es una película que yo podría incluso ahora, años después, Maude es del 2012, yo podría hermanar de buena forma con American Honey, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Y películas como American Honey le deben mucho a lo que Maude hizo en su momento, repito, el año 2012. Estábamos a la mitad de la administración Obama y Jeff Nichols ya estaba volteando a ver a estas comunidades rurales de Estados Unidos en donde ocurren pequeños milagros que nadie está viendo, ¿no? Y donde se deja ver se dejan ver las profundas raíces americanas en el mundo contemporáneo, a veces de la mejor forma, a veces no tanto. Es una película igualmente inquietante y lo que está contando, como dices, nos lleva a Mark Twain, un niño por razones meramente circunstanciales se hace amigo, compañero, colega de un expresidiario, ¿no? Que está viviendo ahí en los pantanales, no sé si están en Nueva Orleans, eso sí no lo recuerdo. En el sur. Pero están en el sur de Estados Unidos. Que es un cineasta hipersureño, Jeff Sí. Nichols, hay que decirlo también. Están ahí metidos en los pantanos del sur de Estados Unidos y se hace colega de Maude por muchas razones, no por una, sino por muchas, ¿no? Y lo que hace la película es irnos describiendo estas razones mientras va dibujando la personalidad, por lo menos de estos dos personajes de manera muy clara, aunque por supuesto hay muchos otros, ¿no? Y sí, si alguien empezó a ver a ese Estados Unidos del que todo mundo se olvidó durante los 4 años, fue justo Jeff Nichols, que ya lo había hecho en las 2 películas anteriores, además, ¿no? Ya estaba metido ahí. Que es algo que comparte con, ¿te acuerdas de Beast of the Southern Wild? Sí. Que aquí tiene un título pavoroso, creo que se llama Una niña maravillosa. Una niña cosa maravillosa, así. sí, horrible. Que hace más o menos esto mismo con las comunidades del sur de Estados Unidos y también pasó tristemente desapercibida, ¿no? O no sé si tristemente desapercibida o demasiado valorada por la gente que sí la vio. La película es del mismo año, además, ¿no? Sí. Es del 2012. Dirige Ben Seitlin, que creo que no ha hecho nada más después de eso. Creo que no, Creo que no. Déjale, doy clic a su nombre en este momento y te digo qué es lo que el señor ha hecho. No, está en preproducción de una película que se llama Wendy. O sea, se está tardando 5 años en hacer su siguiente película, lo cual confirma mi teoría, por lo menos para mí, de que la película está sobrevaluada. Pero en su momento mucha gente de la crítica internacional dijo que era la mejor película del año. A mí tampoco creo que llegue para allá, y en todo caso me interesa más la relación de personajes que hace Jeff Nichols en Maude. Otra vez se acerca a los descastados sin glorificarlos y segundo lado sin ser condescendiente con ellos. Simplemente dice, son las personas a las que no estamos revisando cuando deberíamos estar volteando a verlos. Y luego hizo Midnight Special, mi estimado Sergio. Sí, Midnight Special. ¿Qué podrías decir de Midnight Special, que es del año pasado? Que creo que también ya está en Netflix. Maude creo que sí está. Creo que todo Jeff Nichols está por ahí. Y en donde nuevamente Michael Shannon regresa al estelar de la película junto con Joel Edgerton, que ahora el protagonista ahora de Loving. ¿Qué es lo que más te gusta de Midnight Special? Midnight Special Que ya es ciencia ficción mucho más clara, sí. ¿no? Midnight Special es una película que a mí me agarró totalmente desprevenido. Tuve la oportunidad de verla el año pasado en Berlín durante su función inaugural, en la Berlinale. Cierto, fue la función inaugural de Berlín. Sí, se estrenó en Berlín. Me agarró desprevenido no nada más porque fuera la primera vez que se exhibía la película, sino porque yo no sabía qué esperar de la siguiente película de Jeff Nichols. Uno no sabe en qué dirección va a jalar ese señor. Y justo por eso estamos haciendo este recuento. Justamente por eso lo estamos haciendo. Es una película extrañísima, es también de ciencia ficción, es una road movie.
con Kirsten Dunst, con Joel Edgerton, con Michael Shannon, o sea, en apariencia Con llena Adam de estrellas, Driver. con Adam Driver también, en apariencia llena de estrellas, en apariencia encasillada dentro de un género con códigos ya muy, muy establecidos, pero se sale de todo esto. La película recrea una suerte de interpretación del evangelio acerca de un niño mesías que tiene poderes sobrenaturales y que es protegido por su padre y su madre en la huida, no hacia Belén y hacia Jerusalén, sino hacia las zonas más profundas del medio oeste norteamericano. Y están perseguidas por una especie de Herodes que está al mismo tiempo fascinado y aterrado por los supuestos poderes que tiene este niño, de los cuales nunca nos enteramos. No. Otra vez, igual que Take Shelter, nos quedamos... O igual que las películas de Jesús. O ¿no? igual que las películas de Jesús. Sí, exactamente. Tampoco es que nos digan, mira, este va a convertir el agua en vino cuando sea grande. O sea, Sí, no no, nos dicen nada. ¿Te acuerdas del Mesías? ¿Tuviste el Mesías que salió el año pasado? Era horrorosa. Sobre Jesús de niño. No, tuve la fortuna de no verla. Exactamente. Tuve la sí, fortuna de no verla. Bueno, sí. vean Midnight Special, no vean el Mesías. Midnight Special, realmente durante toda la película no sabes muy bien lo que está haciendo el director con sus personajes, con el tema, con las alegorías. Está medio camino entre la sátira y la reverencia. Sin embargo, no puedes despegar la vista de ella. Exacto. No sabes lo que está pasando ahí, pero quieres entender, quieres saberlo. Todos están extraordinarios en esta película. Hay que decir también que Jeff Nichols es un director de actores fuera de serie. Es alguien que encuentra esencias que no había, tanto en personas desconocidas como Jessica Chastain en Take Shelter, como Michael Shannon en cada una de sus películas. O como los dos niños, ¿no? El de Moth y el de Midnight Special. O Reese Witherspoon, ¿no? Era la novia de Matthew McConaughey. Sí, en Moth. Ajá. Acá lo hace con Kirsten Dunst, por ejemplo, con rostros que creemos ya tener muy bien ubicados, pero los desubica y los descoloca enfrente de nuestra mirada, y es algo fascinante que hace Jeff Nichols en cada película. A mí me gusta mucho Midnight Special, sin embargo reconozco que quizá es la película menos sencilla de ver de Nichols. Es la más turbulenta. Es la más turbulenta. No, las otras medio navegan en aguas calmas, ¿no? Sí, te va, incluida Loving, te mete en una balsa y te lleva por un río muy sinuoso, ¿no? Con muy distintos paisajes, pero son aguas muy calmadas. Nunca te sobresalta, aunque lo que está pasando en la pantalla es completamente inquietante. Ahí está el caso de Take Shelter, ¿no? Sí. Que no hay nunca grandes escándalos ni grandes gritonizas, aunque hay un par de peleas en la película, pero tu corazón se va acelerando conforme vas montado en esa balsa. No hay grandes olas, no hay grandes corrientes, no hay nada que te incomode en el ritmo de la propia película, pero en el interior te está carcomiendo algo. Y sí, creo que Midnight Special nos mete de repente a los rápidos del río, sí. ¿no? De repente te va sobresaltando ya de manera mucho más clara, ¿no? Ya hay persecuciones, por ejemplo. Pero me gusta esa salida. A mí también. Me gusta que nos haya sacado un poco de balance con este ritmo más agitado, para luego volvernos a meter a lo mismo en Loving, con una historia completamente diferente. ¿Sería Take Shelter la película más JJ de Jeff Nichols, mi estimado Sergio? Sí, aunque la comparación es injusta por lo que dije antes. Sí, claro. Pero sí, de alguna forma es su película donde hace más condescendencias, y no lo digo en un sentido negativo, al cine de género. Sí, porque claramente está apuntando a él, ¿no? No se espanten con esta alegoría que hizo Sergio, no es una película religiosa, no, para aunque nada. Obviamente si uno identifica a los personajes de esta forma, pues va a encontrar más lecturas dentro de la película, que es justo lo que hay que hacer. Si uno dice, mira, es como me ocurrió con Hasta el último hombre, se llama, la de Mel Gibson, Hacksaw Ridge, dije, mira, de alguna forma está contando la historia de Jesús otra vez, ¿no? Sí. El rifle y las armas son el pecado, la tentación a la que él no quiere acercarse, y tienen que encontrar la manera de darle la vuelta. Pues bueno, no es que sea una película religiosa, pero sabiendo quién la hizo, podemos hacer esa referencia. Y usa la misma cantidad de sangre, hay que decirlo. Un poquito menos. Un poquito menos, de hecho. Jeff Nichols, sin ser un director religioso, por lo menos en la temática de sus películas, puede recrear estas leyendas, ¿no? Del niño Mesías que va a salvar a un mundo oprimido y que sus padres tienen que correr y rescatarlo.
Pero no, es una película 100% de ciencia ficción, aunque tiene una carga dramática brutal, que es algo que como dices, la saca de las reglas del cine de ese género para meterla en otro por momentos y luego regresar. Y es la película de Nichols donde su inteligencia, creo, está un poquito menos abierta al público, digamos, al público general, y nos deja un poquito más confundidos, empezando por el título, por ejemplo. La película termina y uno sale de la sala y dice, ¿por qué se llama así? ¿Qué quiere decir el título? ¿Será que la función fue a medianoche en Berlín? Fue a medianoche en Berlín, es por la canción de Creedence. ¿Por qué se llama así? Sí, no, es uno de los grandes, porque todas sus demás películas, pues, de alguna forma tienen una explicación. Claro, y están muy bien tituladas. Sí. Es un tipo que titula muy bien sus guiones. Muy bien, déjame hacer la pausa de este episodio y venimos a hablar de Loving, que es la película que tenemos ahora en cartelera en México. Ahora venimos. Venga. Puentes. A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra, necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos afectó. Ahora mismo, el Homo sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, galaxia o planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca de todo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras, envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí misma. Es importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra. ¡Lucha libre! Hola, escuchas de Puentes. Yo soy el Mucha Crema y los invito a escuchar Los Reyes del Beautiful con Cat Escarcho y Muelas de Gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta, la inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, escúchenlos en vivo y a todo color. Muy bien, estamos de regreso. Loving, ¿por qué decía yo que es que este es un episodio de estreno retrasado? La Cineteca Nacional tuvo a bien avisarnos un día antes del estreno de la película que iban a estrenar la película. En consecuencia, no tuvimos tiempo ni de hacer este episodio ni de escribir una crítica. No, o sea, las cosas se hacen bien o no se hacen. En consecuencia, nos tomamos esta semana para planear tanto el episodio como la crítica, y ahora estamos rescatando ese estreno porque creo, dada la manera como programa la Cineteca y como ordena la Cineteca en sus horarios sus películas, creo que la película va a estar tiempo suficiente como para que la gente la pueda revisar, no solo esta semana, sino la siguiente y probablemente la siguiente, porque estando además inserta en los Óscares, claro, es muy probable que en la misma Cineteca digan, aguántala a ver qué pasa, ¿no? En una de esas, Ruth Negga se lleva el Oscar,
también lo dudo, ¿no? Pero no, eso no le quita ni la importancia de la nominación, ni el hecho de que es muy probable que si ustedes van en este momento a la Cineteca Nacional de México, o si se la piden a Cinépolis Casa de Arte, la puedan ver. Cinépolis tiene, por lo menos hasta donde me ha tocado revisar hace muy poquito tiempo, la gran costumbre de que si un X número de personas le pide una película en su ciudad, suelen programarla, ¿no? Entonces, si ustedes se organizan y con 40 personas más le escriben a Cinépolis de su ciudad, oye, queremos ver Loving, lo más probable es que les hagan caso. Está muy bien, no lo sabía. Lo han hecho varias veces. Yo me doy cuenta en las redes sociales de Cine Garage. Luego, cuando se hace una crítica de una película que no se estrena, por ejemplo, en San Cristóbal o en Durango, la gente pregunta a través de Cine Garage con copia a Cinépolis si eso se va a poder ver allá, y ya luego Cinépolis se pone de acuerdo con ellos y se han estrenado varias películas que ni siquiera tenían pensado llevar para allá. Qué bueno. Ve tú a saber por qué, pero las han llevado. Entonces sé que si a ellos les piden, es probable que les lleven la película. Porque como ya no es transporte físico, ¿no? El hecho de que tengan aseguradas 2 o 3 funciones, a ellos les hace ver que puede funcionar, y eventualmente las han proyectado. Entonces creo que con Loving puede ocurrir lo mismo. Aunque ahora la distribución pues es de la Cineteca Nacional, hasta donde tengo entendido, ¿no? La película fue parte de la muestra del año pasado con el pavoroso nombre de El matrimonio Loving, ¿no? Dándole otra vez en la torre a los títulos de Jeff Nichols. Lo bonito de Loving, en el nombre por lo menos, es que siendo el apellido del matrimonio del cual nos van a contar esta historia, también tiene un significado, como lo dice tal cual, literalmente la palabra, amoroso. Claro. ¿No? ¿Cuál es la historia, mi estimado Sergio, y en dónde acomodas Loving en la filmografía de Jeff Nichols? Pues la película retrata un caso real, como dijimos por primera vez en la filmografía de Nichols. Del cual ya se había hecho un documental. Un documental y una película para televisión. Aunque Jeff Nichols se basa más en el documental, me enteré que hay por ahí una peliculita para la televisión. Esa no la conozco. No, yo tampoco. El documental sí, y la película, la de Nichols, surge de la casualidad de que Nichols había visto antes el documental, y más o menos por las mismas fechas Martin Scorsese también vio el documental, y Scorsese se puso en contacto una tarde, ahí le llamó a Nichols, casual, te llama Scorsese. Estaba un día Jeff Nichols sentado en su casa cuando... Hey Marty, oye, how you doing? Y Scorsese, si bien él no produce directamente la película, parece que fue un apoyo importante para que se realizara. La película entonces retrata este caso muy poco conocido, que ni siquiera Nichols y Scorsese conocían antes del documental. Deja que te interrumpa ahí, lo cual acaba hermanando otra vez a esta película con las dos que habíamos mencionado antes. Con Fences no, porque esa viene de una obra de teatro. Claro. Pero sí con Hidden Figures, que aquí se llama figuras... Talentos ocultos. Talentos ocultos. Bueno, está bien. Hidden Figures es la historia de un grupo de mujeres, la mayor parte de ellas afroamericanas, que colaboraron directamente de manera determinante en la carrera espacial de Estados Unidos. Una historia que curiosamente tampoco nadie conocía hasta que se hace la película y se hace la investigación. Y sabiendo que Loving viene de ahí, una vez más podemos ver cómo estos temas afortunadamente están saliendo a la luz y cómo estas películas están hermanándose en un momento en el que además necesitan hermanarse. Perdón que te haya interrumpido. Sí, no, para nada. En alguna entrevista Nichols dijo por ahí que, y tiene toda la razón, que el sexo, los asuntos de cama y la raza son dos de los aspectos más espinosos para la conciencia americana, con los que nunca se meten, pero que por otro lado también están todo el tiempo. ¿A qué me refiero? Suena contradictorio, pero pensemos en películas como Creas y Señoras, como Selma, o Hacia Atrás, como Al Calor de la Noche, El Chofer y la Señora Daisy, Mississippi en Llamas. O sea, el tema de la raza está ahí. Pero realmente a la sociedad norteamericana le cuesta mucho tomar este tema no como un asunto de películas, un asunto de novelas, sino en la vida diaria.
en el quehacer cotidiano. Digamos, la raza así a pie de calle, de ojo a ojo, sigue siendo un tema muy difícil de tratar. Es un momento tristemente ideal, ¿no? Para Sí, decirlo. Sí, sí. Y me gusta que saques la referencia de Mississippi en llamas porque también fue un caso real. También fue un caso real, sí, ¿No? sí. Véanla, esa también está en Netflix con Gene Hackman y Willem Dafoe. Esa sí está en Netflix, es muy dura. Es muy dura. Y es tremendamente actual. Es tremendamente actual. Una vez más, desgraciadamente, es muy, muy actual. Y sí, Loving, como estaba diciendo Sergio, cuenta la historia de estos dos chicos, ¿no? Que viviendo en Carolina del Norte, en Virginia, pues deciden casarse, solo que ella es afroamericana y él es sajón, ¿no? Pero creo que parte del planteamiento, de lo bonito del planteamiento de Jeff Nichols, que escribe el guión basándose en el documental, en donde vio a estas personas platicar realmente, ¿no? Y conoció su manera de ser. Creo que no se empeña, ni quiere hacerlo, ni lo hace jamás, en contarnos ni cómo se conocieron, ni cómo se enamoraron, ni cómo decidieron ser un matrimonio interracial. Es decir, nos pone un matrimonio interracial como lo que es y como lo que dice el nombre de su película, como un acto de amor entre una persona y la otra. En muy pocas palabras, con 2 o 3 pinceladas en los primeros 5 minutos de la película, nos dice, él está enamorado de ella y ella está enamorada de él. Y a partir de aquí comienza la historia. El hecho de que nosotros asumamos que va a haber conflictos, siendo ellos de razas diferentes, se va desarrollando conforme la película avanza. Él nunca quiere justificar ni explicar, como no lo hace en sus otras películas, muchos de los hechos de sus historias. Y eso creo que le da un peso muy especial a este matrimonio, porque de alguna forma, a veces más exitosa, a veces no tanto, depende en quién la vea, nos dice, el color de la piel de mis personajes no importa. Lo que va a ocurrir aquí es un acto de injusticia y te lo voy a describir tampoco tan detalladamente. Y lo que hace es eso, ¿no? Decirnos cómo en esos años, creo que la película, ahora haciendo cuentas, sí termina en el 67, pero tiene que empezar un poquito antes, ¿no? Más o menos. Porque obviamente, viviendo donde viven, en un estado segregacionista, ellos se van a casar a Washington, D.C., en donde es legal el matrimonio interracial. Es legal, pero no aceptado. Y como es legal, los tienen que casar, ¿no? La sonrisa del juez yo no me la creo mucho. Y cuando regresan a vivir a su casa, donde acaban de comprar un terreno, donde están planeando su futuro, donde han vivido toda su vida y donde tienen derecho a quedarse a hacer toda su vida, resulta que las leyes les prohíben estar juntos. Y no reconocen su matrimonio. Si eso les suena a los matrimonios de parejas del mismo sexo en México, que en la Ciudad de México valen, pero cuando van a otro lado los quieren perseguir, si eso les suena a que los matrimonios de migrantes que se van no sé cuántos años pueden ser anulados nomás porque se les antoja, si eso les suena a una problemática social, incluso en México, eso habla de la importancia de hablar este tipo de problemas más allá de la raza. Y siendo la raza un elemento fundamental de esta historia, por supuesto que importa para Estados Unidos y para nuestro entendimiento de los matrimonios interraciales, que también en México se dan. Pero, tomando en cuenta que es un caso civil, también debería importarnos en México para entender muchas situaciones muy parecidas, desgraciadamente muy parecidas, que no necesariamente tienen que ver con la raza. Ahí quiero dejar mi importancia de Loving, y esa es la historia que nos van a contar, ¿no? Lo que tienen que hacer estos personajes legalmente para poder estar donde quieren estar, vivir donde quieren vivir. Y es muy importante esto que acabas de decir, porque si a los miembros, a los radioescuchas, ¿cómo se dice eso en internet? A los cibernautas que nos está escuchando. A quienes nos escuchan. A los más jóvenes, quizá 1967 les suene a la prehistoria antediluviana, ¿no? Algo que pasó hace muchísimo y para nada. En 1967, estaba viendo el dato, leyes como estas que aparecen, que son el motor dramático de la película, existían en 24 estados de Estados Unidos. La mitad del país. En la mitad del país. Esta historia se desarrolla en Virginia y Jeff Nichols es un cineasta que nació y creció y estudió cine en Arkansas, un estado vecino de Virginia. Y en estos dos estados, hace apenas unos meses, Donald Trump ganó
con tasas de aprobación superiores al 60%. Entonces, para nada estamos hablando de una película de época, no estamos hablando de cine histórico que esté recreando la tragedia de tiempos inmemoriales, como quizá un poco más 12 años de esclavitud, ¿no? Donde sí hay una visión del siglo XVIII, de principios del XIX. No, esto está Jeff Nichols hablando y con una urgencia lacerante del presente, ¿no? Del Estados Unidos actual. Claro, y de la problemática racial, social, política y económica de su país, porque, y ustedes lo verán conforme la película avanza, nos vamos dando cuenta que sí, la primera objeción ante el matrimonio de estas dos personas es que son de razas diferentes, y que además la justificación que se da para prohibir el matrimonio es así, ¿no? Muy viajada, sí. ¿No? Muy demasiado espiritual como para ser tomada en serio. Pero que también tiene que ver que son gente pobre, ¿no? También tiene que ver que son gente, por lo menos él, Richard, que es ella se llama Mildred y él se llamaba Richard. Por lo menos él es una persona no educada y en consecuencia es susceptible también de ser pisoteado por leyes completamente sacadas de la manga, sí. O no. Que es curioso, porque tú hace rato dijiste que él es sajón. En realidad él es un redneck. Bueno, sí. Es un hombre de campo, de la América más profunda, que probablemente hoy en día, en una película actual, sería un votante de Trump. Sí. Sí, podría ser, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante el personaje, tanto el que escribe Jeff Nichols como el que interpreta a Joel Edgerton, porque son personajes con muchísimas capas. No es una historia de chico blanco se enamora de chico negra y hacen todo por hacer su amor posible y al final son felices. O sea, sí, es esta la línea argumental de la película, pero los personajes son mucho más complejos que esto. Sí, y me gusta mucho, y quizá por ahí es donde está la nominación de Ruth Negga y no la de Joel Edgerton. Me gusta mucho el camino ascendente que va tomando el personaje de ella, ¿no? Como poco a poco ella se está dando cuenta que conforme pasa el tiempo, su propio país está cambiando y los derechos que se están pidiendo en las calles de Estados Unidos la involucran directamente a ella y en consecuencia no se va a quedar callada, ¿no? Si alguien jala todo este caso para tratar de solucionarlo, creo que es ella. Y me gusta mucho eso, y quizá, repito, ahí es donde probablemente está justificada la actuación de Ruth Negga, que va de un personaje muy minimizado por las circunstancias de la historia a tomar las riendas de su propia vida, sea de la raza que sea, ¿no? Porque si aquí en lugar de estar hablando de la legalidad de un matrimonio interracial estuviéramos hablando del derecho al aborto, sería la mujer la que tendría que tomar la última rienda, aunque el marido esté al lado de ella, para decir, señores, en mi cuerpo decido yo, y esto se hace porque a mí me beneficia y nos beneficia a muchas más personas, probablemente que ni siquiera están en esta marcha, ¿no? Además, no sé si te diste cuenta que, aunque las 5 películas, contando esta de Jeff Nichols, son súper sureñas, son películas que se desarrollan en los estados del sur de Estados Unidos, antes segregacionistas y perdedores en la guerra civil, etcétera, pero todas las películas de Nichols hasta ahora eran súper blancas. Yo no recuerdo ni un solo diálogo producido por una persona de color en sus 4 películas anteriores, y esta es la primera película donde aparece el conflicto racial, lo que para un cineasta sureño que se crió y ha vivido toda su vida en el sur, pues parece como preocupante, ¿no? Que no se haya ocupado de este tema antes, pero me da mucho gusto que haya decidido abordarlo ahora con tanta inteligencia, ¿no? Con tanta sutileza y con tanta madurez. ¿Dónde está la madurez de Loving, por ejemplo, ahora que la mencionas? Pues la salida fácil sería decir que el tipo tiene 37 años y está hablando como un cineasta de 60, ¿no? Parece un Clint Eastwood en plenitud. Tampoco es una cuestión estadística o demográfica de cuántos años tiene, sino que realmente se metió en el corazón del problema y evitó estos retratos facilones un poquito condescendientes, un poquito movedores de la tripa, de la entraña, como ya mencionamos antes, Criadas y Señoras, Selma y las 15 películas al año que salen sobre temática segregacionista o de derechos civiles, etcétera, pero que lo hacen en un afán, no sé muy bien ahora cómo decirlo, pero como entre admirativo y condescendiente al mismo tiempo. O sea, el acercamiento a estos temas es un poco oblicuo, un poquito como de lavado de culpas, o al menos esa sensación a mí me queda,
y no entienden, no retratan realmente la problemática de la negritud en estos estados. Y ¿con qué me refiero a la problemática de la negritud? Ustedes entren a Google y pongan en noticias afroamericano asesinado por policía, Claro. por ejemplo, y vean la fecha de las últimas Sí. noticias. O sea, no estamos hablando para nada de un tiempo inmemorial donde los vestidos son de época y todo es bonito y escuchan la radio de los 50, ¿no? Y las casas son como de suburbio norteamericano. No, Loving hace algo mucho más terrenal, mucho más pegado a la piel y mucho más problematizado. Y me gusta mucho que lo hace además en atmósferas muy etéreas. Sí. Realmente, pues nunca vemos en realidad a esta pareja metida en el papeleo y en los tribunales. No sé si porque realmente no ocurrió, que lo dudo, o porque Nichols dice, mi historia está en otro lado. O sea, mi historia no está en soltarle a la gente la letanía de enmiendas que tuvieron que sortear o de reglamentos que tuvieron que modificar para poder conseguir un triunfo para ellos y para mucha otra gente, sino que de nuevo está procurando la inquietud de una manera mucho más complicada que habernos metido a los tribunales y a los escándalos, como sí lo hace, por ejemplo, Mississippi en Llamas. Sí. Es un director completamente diferente, es una película mucho más vieja, ¿no? Y está contando una historia también bastante más violenta, pero ahí sí creo que el papeleo y la revisión de datos y de cifras era importante. En Loving, desde el nombre, nos dicen, la historia está en otro lado. Exacto. ¿No? La historia está en tratar de entender por qué dos personas quieren estar juntas y de hacernos entender que si dos personas quieren estar juntas no tenemos por qué meternos, ¿no? Creo que es como el mensaje final, por supuesto, aterrizado en el tema y la problemática de la negritud, que es lo que decías antes, ¿no? Sí, y yo le agradezco mucho a Nichols que nos ahorre la escena de los discursos en el juzgado, Sí. que es una escena clásica, ¿no? Sí. En el cine que retrata conflictos judiciales. Si esta lo hubiera dirigido Oliver Stone, esa escena habría durado 40 minutos. Sí, no. Sin echarle nada en cara a Oliver Stone. Ay, me gustan mucho sus escenas de juicios, pero él se habría tomado todo ese tiempo para montar la escena, filmarla y luego editarla, acomodarla para que durara 40 minutos. Y esta película nunca lo hace. No. Y fíjate, en esta entrevista de Nichols que te contaba hace rato, le hicieron esa pregunta a Nichols, creo que es de The Guardian, si le quieren googlear por ahí. Le pregunta el reportero a Nichols por qué la película no tiene escena de juzgado. Sí. Y Nichols le dice, ellos nunca fueron, nosotros nunca vamos. Claro. Ahí dentro de la película. Y pues sí, es eso, ¿no? Ok. Además, no sé si estás de acuerdo, creo que estas figuras, la del reportero y del abogado, creo que son las más débiles del reparto. No, y no sé si fue intencional o no. Y algo se sugiere en el diálogo. Hay dos abogados que los ayudan, porque obviamente es su caso, cuando empieza la pelea más frontal sobre los derechos civiles, Mildred decide escribir sobre su caso a Kennedy, ¿no? A Robert Kennedy. Claro. Y a partir de ahí se hace un asunto prácticamente regional, ¿no? Sobre solucionar este problema. Hay muchos abogados que suelen tomar este tipo de casos simplemente para armar currículum y no necesariamente por un interés social. Mi disculpa hacia este dibujo fantasmal de los abogados, no necesariamente carismáticos, es que probablemente hay un dedo que lo señala y dice, mira, esta gente está trabajando en este caso, pero probablemente no están tan involucrados como deberían. Ya. ¿No? Yo lo leí por ahí, ¿no? Como que los abogados están buscando un interés muy personal, muy para su carrera, con un caso que saben que es importante y que puede cambiar, como dicen en la película, la Constitución de los Estados Unidos, pero no porque quieran cambiar la Constitución de los Estados Unidos, sino porque quieren estar ahí cuando se cambie. Por supuesto. Y eso lo siento mucho para mis amigos abogados y para los que no, es más común de lo que parece. Mucho ¿no? más. Muchos abogados toman casos que no les interesan simplemente porque les van a dar currículum. Y creo que por ahí se fue Jeff Nichols. Sí, puede ser. Más bien, mi comentario iba a que a nivel de guión, estos dos personajes, los de los abogados, me parecían más caricaturizados Sí. frente a la carnalidad apabullante que tienen Mildred y Richard, ¿no? En la película, que son seres humanos, son Claro. personajes que respiran. Probablemente. ¿Algo más que quieras agregar de Loving, mi estimado Sergio? Además de decirle a la gente que no la dejen ir, Que la casen, que la vean y que revisen la filmografía de Jeff Nichols. ¿Algo Sí. más que quieras agregar?
Sí, pues es eso mismo, es una película, no sabemos cómo le va a ir a los Óscares, no sabemos si esto realmente le va a ayudar a darle más relevancia, pero sería una broma muy cruel del destino que la relevancia o la poca, casi nula relevancia en la memoria histórica que tuvo el caso de Richard y Mildred lo tenga la película 40, 50 años después, ¿no? Sí. Que se pierda en el mismo olvido. Claro, pues bueno, ahí están nuestras consideraciones sobre Loving, que repetimos, en México se llama El matrimonio Loving. Sí. Es que es el apellido de ellos dos, ¿no? Sí, él, sí. Richard, se apellida Richard Loving. Cuando se casan, ella, por reglas que también ya deberíamos haber cuestionado, ¿no? Ella toma el apellido de él. Ahí habría otro tema que pues, a la gente normalmente un día no le vamos a importa. hablar de eso, de las traducciones de las... Sí, de ¿tú las películas. conoces al chavo este que se hace pasar como el señor que le pone los nombres en español a las películas? No lo conozco, o Lo sea, lle- lo conozco su leyenda, Sí, pero no lo estoy conozco. tratando de ver si es cierto o no, pero, Sí. pero si aparece o no, llamaremos a Sergio y a un par de personas más para hablar de los nombres de las películas, incluido el de Loving, incluido el de La La Land, que se llama Una historia de amor. Una historia de amor. Pero a él le fue mejor, ¿eh? Le fue peor. ¿Hay nombre para él? La de Isabel Huppert. Él se llama nada más y nada menos que Abuso y Seducción. No. Así se llama él en su pronto estreno en México. Como si estuviéramos en los 80. No, es el spoiler más grande del siglo desde un final inesperado para Thelma y Luis. ¿Estás de acuerdo? O un secuestro involuntario para Fargo. Exactamente. Si alguien revisa en algún momento las fichas, a mí me tocó revisarlas una vez, de clasificación que deben estar en la Cineteca para Fargo, se van a dar cuenta que la distribuidora, no recuerdo quién fue, la mandó primero con el nombre de un secuestro involuntario, y en esas fichas algún supervisor dijo, oigan, ¿cuántos secuestros son voluntarios? Claro. No, todos son involuntarios, si no, no se llaman secuestros, Claro. tienen otro nombre. Y en ese momento la distribuidora cambió el nombre y puso un secuestro voluntario, sino que pudieron haberle puesto el nombre real de un secuestro voluntario. Pero bueno, así nos las gastamos. El La La Land se llama Una historia de amor, Loving se llama El matrimonio Loving, él se llama Abuso y Seducción. Abuso y seducción. No quiero ver cómo le van a poner a Jackie. Y para otro programa dejamos para comentar Milagros Inesperados. Ah, que claro. Es el oxímoron del siglo. Si me Sí, sí, sí. El otro día estaba yo revisando una revista en España y había una lista de pésimos nombres puestos tanto en Latinoamérica como en España o en China y Japón. Hay tema, hay tema. Ya lo desarrollaremos después. Afortunadamente Animales Nocturnos se quedó con su nombre y creo que Manchester by the Sea Manchester junto al mar. junto al mar. Ok, Que va. no está mal. No está mal. No está mal. A Moonlight le fue bien. Estamos revisando la lista del Oscar. A Moonlight le fue bien. Luz de Luna. Regresando un poquito a Loving, el otro día, antier, me la encontré en el centro, en un puestito de películas piratas afuera de la Alameda. Loving, y los piratas, no sé quién traduce las películas para los piratas, pero en la portada decía El Amante. El Amante. Demonios. A lo mejor era la versión porno. Sí, yo creo que sí. Habría que comprarla. Pues bueno, ahí están nuestras consideraciones. Chequen la película, les aseguramos que no se van a arrepentir. Si no han visto nada más de Nichols, les recomendamos mucho hacerlo. Yo lo haría en orden cronológico. Sí, la es verdad. la forma ideal. Sí. Yo revisaría, en este caso, la filmografía de Jeff Nichols. Pueden saltarse Shotgun Stories, ¿no? Es la más difícil de conseguir, además. Sí. Entonces, pueden saltarse Shotgun Stories, vayan directo a Take Shelter, pasen a Mod, pasen después a Midnight Special, mientras cazan Loving en el cine. Sergio, mil gracias por haber venido muchas gracias a ti. a platicar con nosotros sobre esta película, que creo que es importante que de nuevo no pase desapercibida en la cartelera mexicana. Estoy de acuerdo. Ok, muchas gracias. Igual. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me